buenos días, bienvenidos. Empezamos una nueva emisión de Los Siete Locos. Pensaba hoy, ¿no? Digo, los argentinos por ahí les pasa en todo el mundo, pero acá nos pasa, gente muy importante muere y se la olvida, se la olvida. Por suerte, en algunos casos siempre hay una viuda, algún pariente, alguien que está impulsando constantemente la obra o lo que fuera, pues si no nos olvidamos. Esta semana se cumplió un año de la muerte de Sara Facio, por ejemplo. Leo estas cosas, 50 años, no, 20 años, perdón, de la muerte de Manuel Sadowski. Está hoy con nosotros Pablo Gernuchov, que dice, sí, nos acordamos de Manuel Sadowski, ¿no? Era pariente mío, además. ¿Era pariente Sí. tuyo? Estuvo varias veces en este programa, qué sé yo, era una persona que uno respetaba y quería mucho. Bueno, Sebrelli murió en noviembre y ya no se habla de Sebrelli, tampoco se habla demasiado de Beatriz Arlo, pero bueno, hay gente que se mueve, impulsa, y ahora me llega la noticia de que se va a hacer una especie de curso, seminario sobre Sebrelli. Lo quería decir. Dicen, la figura de Sebrelli genera confusión, básicamente por dos razones. Una es que mucha gente se concentra exclusivamente en alguna de sus etapas para idolatrarlo o censurarlo. Además era muy rotundo en sus opiniones, ¿no? La segunda es que muchas veces no se lo juzga por sus libros, sino por sus intervenciones televisivas. Entonces va a haber un curso que organizó Marcelo Joffre, que escribió varios libros con Sebrelli, un curso virtual de 6 clases que organiza la Universidad del Sur, del Grupo Perfil. Hay muchos, estuve mirando y hay otros que valen la pena también. Hay un curso de Dolores Reyes sobre literatura de mujeres, hay un curso de Martín Coan sobre Cortázar, en fin, vale la pena mirar esto. Empieza ahora el mes que viene y por eso quería avisar. Aprovecho, le pregunto a Gershunov, ¿cómo es tu relación intelectual con Sebrelli? Tan polémico, ¿no? Hay No, tantas cosas que uno... efectivamente, vos acabas de decir una cosa importante. Sebrelli son muchos Sebrelis, Sí. como ocurre con todo el mundo. Yo no soy lo que era hace 40 años. Hace 40 años era un tarambana. Ahora quizás siga haciéndolo, pero no me doy cuenta. Es más grave entonces. Efectivamente. No, Sebrelli nunca fue un tarambana, vamos a dejarlo claro. Pero a mí siempre recuerdo, y creo que viene a cuento en estos tiempos que corren en la Argentina, que la revista Contorno Oh, la revista Contorno fue una revista que empezó a cobrar fuerza no bien caído Perón en 1955. la dirigía David Viñas y Ismael Viñas, los hermanos Efectivamente, Viñas. los hermanos Viñas la dirigían y en julio del 56 sacaron un número dedicado al peronismo, Ajá. que tenía un objetivo, que era salirse del clima del 55, salirse del clima antiperonista. Todos ellos habían sido perseguidos por el peronismo, Sí. pero todos ellos empezaron a entender que eran más bien no peronistas que antiperonistas. Sebrelli fue peronista un poquito. Un poquito, un poquito. En Esos años. ese número escribe Tulio Alperindongui, escribe a alguno de los hermanos Viñas, ya no me acuerdo cuál, no sé si los dos probablemente. Escribe Osiris Troiani, por ejemplo, y escribe un muchacho de 26 años que se llamaba Juan José Sebrelli. Y me parece, porque está disponible, Horacio González armó una edición sí, en de la la Biblioteca revista Nacional. Contorno Sí, en la biblioteca, sí. en la Biblioteca Nacional. La intervención de Sebrelli tratando de diferenciarse de la visión antiperonista miope que dominaba la escena en ese momento, para mí escribió el mejor artículo de ese número de Contorno de Mirá. julio del 56. Bueno, hay gente que dice, tiene el libro Eva Perón, Aventurero Militante, Exacto. que hay gente que dice, es un gran libro de Sebrelli, y Sebrelli no quería ni oír hablar de ese libro, abominaba Sí, totalmente. fue un hombre muy cambiante, pero no creo que ese artículo, si él estuviera vivo hoy, creo que le daría importancia. Le daría importancia. Sí, le vos daría decís. importancia. Bueno, se puede consultar, está en Sí. todo este trabajo que se hizo en la Biblioteca Nacional. Julio del 56, revista Contorno. Bueno, Sebrelli a veces tuvo juicios que uno está muy lejos de compartir, pero de todas maneras es una persona
qué sé yo, estimulaba, aunque sea para estar en contra, estimulaba para pensar. Estoy no muy de sé. acuerdo. Son figuras a mí que había momentos que me irritaba, pero no podía dejar de... pero uno estaba ahí. Sí, Yo me acuerdo de haber estado con el libro y pelearme con el libro. tal No, cual, mientras leía, ¿no? tal Esas cual. cosas. Generaba eso. No es Sí, tan sí, fácil tampoco, sí, sí, digamos. sí, sí. Bueno, este curso lo toma en todas sus facetas y el que quiera puede inscribirse, averigüen por internet, porque está toda la información, yo la saqué de ahí. Vamos a hablar hoy del nuevo libro de Pablo Gerchunov, Lo imposible, República verdadera. ¿Qué título? Viene de Alberdi este título. ¿Podés explicar un poquito? Sí, cómo no. Alberdi, 1947, empieza a pensar el tema, 847, perdón, 1847, va a escribir las bases sobre las cuales se va a fundar las ideas centrales de la Constitución. Y en ese momento tiene una idea que a mí me parece muy importante, que es la idea de que la Argentina había elegido la república como manera de gobernarse, quiere decir no la monarquía, había elegido la república, pero que tenía un pueblo no preparado para vivir la república verdadera. ¿Y qué quería decir la república verdadera que está ahí en el título? Quería decir la república en democracia. Que el pueblo no estaba El preparado. pueblo, Suena como horrible el la pueblo no frase. estaba preparado. Era una idea a la Huntington, una idea Horrible. muy aristocrática, si que se quiere, intelectualmente muy aristocrática, socialmente muy aristocrática. Y que mientras no se preparara no preparábamos al pueblo para eso, no iba a funcionar. Digo, la democracia, la república verdadera no iba a funcionar. Y mejor entonces tirarla a la larga. Déjame decirlo de este modo un poco brutal para con Alberdi. Las urnas están bien guardadas. Wow. No dijo eso, no. Eso se dijo muchos años después, pero su idea básica... La idea básica era educación justamente tal para cual, terminar era con... progreso material y educación. Había 80% de analfabetos. Progreso material. Cuando el censo de población de Sarmiento, el primero de 1869, bastante más tarde que cuando Alberdi dice esto, nos enteramos que teníamos 80% de analfabetismo, lo cual de alguna manera parecía darle la razón darle la razón a Alberdi, ¿no? Sí. Después, en todo caso, Sarmiento y Alberdi se pelearon todo el tiempo acerca de la inmigración, de la educación, de todo. Se pelearon permanentemente. Pero entonces, vos sabés que tantas veces uno quiere ver esas polémicas y vos decís, ¿eran de fondo esas polémicas? Esas polémicas son maravillosas. Sí, las claro, polémicas sobre tan en desacuerdo, inmigración y sobre educación entre Alberdi y Sarmiento solo se perdieron porque en el momento en que aparece la inmigración masiva en la Argentina, ya es 1870 y pico, 1880 si querés, y en 1880 ya eran dos figuras que se venían apagando y que van a morir muy rápido los dos, ¿no? Es decir, no viven la época de la gran inmigración y por ejemplo, bueno, Sarmiento sí, 1884 la ley de educación gratuita y obligatoria, ¿no? Claro. Pero ellos ya era el ocaso de Sarmiento y de Alberdi. Claro. Lo que ese libro habla casi exótico el título. Un título complicado, qué sé yo. Un título que es culpa de Fernando Fagnani. Bueno, entonces nos quedamos que me dijo, más este es el título. El editor. Este es el título. Es una broma esa, pero él insistió mucho para que el título fuera eso. Sí. Porque entre el momento en que Alberdi dice eso y el momento de la ley Sáenz Peña, o mejor dicho, entre el momento en que escribe, entre lo que escribe en las bases Alberdi y el momento de la primera experiencia así llamada democrática en la Argentina, pasaron 60 años. Quiero decir, hay mucho tiempo, corrió mucha agua y muchas bajo el puente y mucha
rebeldía frente al hecho de que no emergía la república verdadera, lo cual quería decir la república democrática, el sufragio libre. Es importante todo esto, además hoy verlo desde el hoy. Milei reivindica la figura de Alberdi. Bueno, Entonces, digo... A mí, yo acepté la idea de Fernando Fagnani de poner ese título Sí. porque me pareció que ese título, si uno tenía suficiente paciencia y el lector terminaba de comprenderlo, o el que la veía en una librería terminaba de comprenderlo, eso era un libro que no digo que trataba sobre el presente, pero que evocaba el presente. En muchos sentidos. Yo creo que sí, que en muchos sentidos. Sí. yo no digo nada del presente en ese libro, No. cero. Se habla pero creo de que los tiene orígenes del radicalismo. Tiene indicios de evocación. Y me parece, y sobre todo tomando estas figuras que hoy también están en discusión, ¿no? Vos hablás acá de la ley Sáenz Peña, y el resultado de la ley Sáenz Peña, que es el gobierno de Irigoyen, fue una sorpresa para los que propusieron en su momento la ley Sáenz Peña, ¿no? Como que les salió mal. Nadie hace una reforma institucional, en este caso una reforma electoral, para perder. Claro. Lo que hicieron los conservadores reformistas, Sáenz Peña en particular, pero no solo Sáenz Peña, los que siguieron a Roca. Roca declina y aparece esa camada de dirigentes, ¿no? Y piensan en algo que se venía pensando desde hacía mucho tiempo, que es vamos por la ley del sufragio libre, con la seguridad de que iban a ganar los que, entre comillas, tenían que ganar, que eran ellos. Los conservadores. E iban a perder los que tenían que perder, que eran los radicales. Y lo que pasó fue lo inverso. Por diversas razones, porque la sociedad había cambiado y porque el azar... Argentina vive los efectos de la Primera Gran Guerra, de la Guerra Mundial. Esto es en el 16, plena guerra. Claro, 1916 estamos en plena guerra. Los dos factores, el cambio en la sociedad y la crisis que vive la Argentina como consecuencia de la Gran Guerra y de los efectos económicos y sociales sobre la Argentina de la Gran Guerra, ganaron los que no tenían que ganar. Y empieza otra historia, empieza otro país. Y además empieza otro país, porque el que gana no está conforme con haber ganado. ¿Cómo es eso? Eso es muy importante. Quiero decir, yo siempre digo, y yo sé, he discutido con colegas y amigos sobre esto, que Irigoyen tenía un ethos, un talante revolucionario, que no se conformaba con que emergiera una nueva arquitectura institucional y que él fuera presidente. Eso era un paso más en un ethos revolucionario, en un ethos transformador. Se veía a sí mismo como un transformador, un reformador. Bueno, primero se veía a sí mismo como un caudillo. Como un caudillo al que no se lo podía discutir, que también es un rasgo muy argentino. Hoy que hablábamos de Sebrelli decía... populista. Irigoyen era un populista. Bueno. Bueno, a mí no me gusta la palabra populista. Yo sé. Porque yo ya te pregunté una vez y me dijiste eso. Sí, a mí no me gusta la palabra populista, pero sí, lo que está claro es primero que la Argentina tiene una tradición caudillista, tiene una tradición. Yo diría, a ver, cuando los revisionistas históricos dicen Rosas, Irigoyen, Perón, yo tengo mucho que discutir de esa saga. Y le agregan a Alfonsín ahora también atrás. Bueno, y la verdad que era bastante caudillesco, Raúl. ¿Cuánto tema estamos tirando? Sí. Pero era muy respetuoso de la institucionalidad. No. Aclaremos. Alfonsín tenía, a diferencia de muchos otros, porque en realidad es un poco cándido decir caudillo y no decir nada más. Al caudillo se lo derrota, se lo limita. Pero Alfonsín, ya que lo traemos a colación, en este libro ni aparece Alfonsín. No, tenés todo un libro íntegro sobre Alfonsín. Sí, un ensayo biográfico sobre Alfonsín. Que recomendamos, estuviste acá en este programa, sí, lo puede ver, está en YouTube. Sí. El eslabón perdido es otro. Es otro. El planiferio invertido. El eslabón perdido está muy relacionado con porque ahí tratás Irigoyen, Alvear. Esta es una continuación, efectivamente, del eslabón perdido.
Volvamos Pero a los a los caudillos se los derrota o siguen. Mm. Pero hay uno, que es Alfonsín, que tenía muchos rasgos caudillescos, que tenía algo que no tenían todos los demás que estamos mencionando, que era un sentido de autolimitación de su poder. Él creía de verdad en la República Democrática. Sí. Y no iba a hacer nada que quebrara eso que era su norte, digamos, ¿no? Eso es una diferencia sustancial. Yo subrayaría la palabra autolimitación. Sí. Autolimitación que no tenía Irigoyen. Irigoyen estaba dispuesto a ir, Por todo. como se dice habitualmente desde 2011, se puede Alfonsín estaba dispuesto a ir por todo y simplemente no llegó a ir por todo, como casi nadie puede ir por todo finalmente. Pero lo que a mí me interesa destacar en este libro es que del 12, cuando se vota la ley de sufragio libre, la ley Sáenz Peña, hasta el 30, lo que reina en la Argentina no es un espíritu pacífico y de tolerancia. Lo que reina es la hostilidad mutua. Lo que, ¿cómo lo decía Tulio Alperín Dongui? Decía la negación recíproca de legitimidad. Yo no te concedo a vos por eso hablo de que tiene momentos de vocación del presente, ¿no? Sí, claro. Yo te niego a vos legitimidad. Claro. Y vos me decís a mí, yo te niego a vos legitimidad. Y nosotros, Tulio lo dijo en Argentina en el Callejón y lo dijo en La larga agonía de la Argentina peronista, la negación recíproca de la legitimidad fue y es una constante en la política y en la sociedad argentina. Entonces, todo lo que yo estoy diciendo en este libro es que si queremos encontrar, no digo el origen, pero sí un episodio muy importante de negación recíproca de legitimidad, es aquello que creemos que felizmente habría inaugurado la primera experiencia de República Democrática en la Argentina. Yo lo que digo aquí es, no fue así. No fue así. Fue mucho más duro, y por más eso tormentoso. imposible, la imposible por eso República. Imposible. Así como, porque ese imposible hace mención a lo que va de 1912, Sí. la ley de sufragio libre, a 1930, la revolución, uso la palabra revolución porque era la palabra que se usaba en la época, de 1930 que derroca a Irigoyen. Eso no fue una república democrática plena, en serio. Entonces, casi diría No fue una república democrática plena por la negación del adversario. Exactamente, porque pero está el periodo de Alvear en el medio. En el medio está efectivamente Alvear. Yo lo describo ahí, Alvear. Yo tengo un Alvear propio. Ah, bueno. El Alvear propio es un Alvear, un malabarista de la política. No es el republicano democrático, no es el que aprendió en Francia las buenas ideas y los buenos modales. Esa es la imagen, ¿no? No, es un político de primera que hace malabares para mantener vivo al antipersonalismo que lo apoya, a los anti-irigoyenistas que lo apoyan, y al mismo tiempo mantener íntimamente y casi secretamente su amistad profunda con Irigoyen, a quien nunca iba a terminar de traicionar. Y lo logra de tal manera que por eso él es el heredero de Irigoyen en los años 30. Quiero decir, Alvear no es un hombre de buenas ideas. Alvear es un político de primera. Eso es lo que quiero decir. En ese momento Alvear, la presidencia de Alvear, como también lo digo en El Eslabón Perdido, es un hombre que sigue las ideas de avanzada en términos sociales que ya había comenzado Irigoyen. Alvear no es la derecha, por decirlo con un lenguaje de hoy, digamos. No es la derecha. Sí. Él mantiene una política que se parece mucho a la de Irigoyen, pero trata de incorporar un elemento de tolerancia en la vida política argentina que eso no era Irigoyen. Y como Alvear lo conocía muy bien a Irigoyen y conocía muy bien la profundidad de su vínculo con gran parte del pueblo o de la sociedad argentina, sabe que Irigoyen va a volver.
Y Alvear y Irigoyen vuelven el 28, Exactamente. en 1928. Vos cuando viniste a este programa a hablar del eslabón perdido, que es la relación entre los dos, dijiste algo que me quedó grabado. Dijiste, daría para una obra de teatro la relación entre Alvear y Irigoyen, Yo ¿no? sigo creyendo eso. Tenés que escribir la obra de teatro. Alguien la Yo tiene no que sé si va a ser una obra de teatro, pero que yo quiero hacer un contraste de personalidades, que ni siquiera sea historia, ¿no? Que se parezca un poco al teatro. Claro. Por ejemplo, una O una conversación. miniserie. Claro, una conversación, si se quiere, imaginaria entre Alvear e Irigoyen, en donde de pronto se pelean y de pronto se amigan, y qué sé yo. Son dos personajes muy importantes de la política argentina, pero déjame agregarte algo que tiene también un sentido implícito en el libro. Cuando yo me dedico a este periodo, quiero decir, primero, no fue la república verdadera que vivimos desde 1983 hasta no sé cuándo. Hasta ahora puede ser. ¿No? Eso está todavía No en fue la veremos. república verdadera. Yo digo, eso no es la república verdadera. Eso fue hostilidad mutua. Pero ¿no? hubo como atisbos, momentos. Claro. Los inicios de Alfonsín, qué sé yo. Entonces pero la otra cosa que digo aquí es que transmito aquí, porque hay muchas cosas que están implícitas aquí, que yo no las digo explícitamente, es que la democracia de masas en la Argentina, o más bien, la participación de las masas en la vida política no empezó con Perón. Empezó con Irigoyen. Empezó con Irigoyen. Yo ahí te diría, me estoy peleando con un gran amigo mío, yo diría mi hermano mayor, Juan Carlos Portantiero. Porque Portantiero, cuando escribe Orígenes del peronismo, muy germaniano, muy en el estilo Gino Germani, no puede pensar al irigoyenismo. No hay nada de la vida de las masas en la Argentina que esté antes del surgimiento del peronismo. Entonces, toda su vida va a escribir con esa idea germaniana en la cabeza. Y yo no lo digo en el libro, por eso digo que el libro tiene muchos implícitos, le digo, Juan Carlos, no es verdad. Hay una experiencia de democracia de masas, sobre todo con la elección de 1928, el plebiscito, la segunda, la segunda presidencia de Irigoyen, que es una experiencia de participación de las masas notable. También decís, y esto también es interesante verlo y verlo desde hoy, logra esa participación de las masas en el 28 y en el 30 cae. Notablemente. ¿Qué pasó? Pasaron, yo diría, 2 o 3 cosas, ¿no? Yo creo que hay 2 cosas importantes que son las que me gustaría marcar. Así como a Sáenz Peña y a los conservadores reformistas el azar los sorprendió con la Primera Guerra Mundial, al Irigoyen del 28 que acaba de ganar lo sorprende otro accidente de la historia, que es el comienzo de la Gran Depresión en el mundo y sus efectos en la Argentina. Entonces, después de ganar con la inmensa, casi 60% de los votos con que gana en el 28, su gobierno comienza a deteriorarse. Y de hecho, ahí lo pongo a Alvear haciéndole notar, es un gobierno que se está desgastando sin haber hecho nada. Eso es un punto muy importante. El segundo punto, que tiene que ver con el propio irigoyenismo y con los leales a Irigoyen, es que Irigoyen está viejo. Es un anciano. Ese anciano no es que le falle la cabeza, sino que los propios radicales irigoyenistas tienen que empezar a pensar en términos de la sucesión. Porque en un movimiento personalista, cuando la persona está anciana,
es un deber militante pensar en la Sí, sucesión. pero no es la última vez que nos pasó. Bueno, en el No, peronismo le pasó algo por eso parecido. digo que el libro tiene cosas evocativas. Pero tiene un montón, tiene un montón. Ahora me avisan que nos quedan 3 minutos y yo recién empezaba, porque todo esto lo podemos llevar al hoy. Qué sé yo, Cristina Kirchner también subió y la siguiente elección la perdieron. Si me permitís, si lo decimos acá entre nosotros dos y no sale al aire. Esto es una broma, por ¿Qué supuesto, dice? ¿no? Sí. Cristina secretamente tiene una... No tan secretamente, a veces lo dijo. Cristina es una persona que admira a Irigoyen. Es decir, que mira, que encuentra... Ella no va a leer este libro porque es un tipo de libro que ella no va a leer, porque justamente esto no es un elogio a Al Irigoyen peronismo. sin matices, Claro. digamos, ¿no? Pero ella vería en Irigoyen y seguramente ve en Irigoyen un antecedente de lo que ella le gustaría ser. Y por momentos fue. ¿Y a Milei quién le gustaría ser? Milei es un anacrónico. A Milei le gustaría ser Alberdi cuando ya Alberdi no puede existir y le gustaría ser Roca cuando la época de Roca ya terminó. Entonces él está, yo siempre digo que él es un hombre a la búsqueda de un progreso material, no de un progreso institucional, de un progreso material que se parezca a lo que fue Roca. Ajá. Él es Alberdi en su pensamiento. Pero dijiste por algún lado que leyó mal a Alberdi. Sí, para mí lo leyó mal. Pero eso daría para mucho, digamos. Yo creo que leyó mal a Alberdi y cree que puede volver a Roca cuando no se puede volver a Roca. Entonces la vida lo va llevando a una situación distinta, en donde yo lo veo siempre a Milei como un hombre en busca, va a ser muy contemplativo con él lo que te voy a decir. Un hombre en busca de su propio sentido. Yo creo que todavía no encontró su propio sentido. Y es peligroso, porque quizá cuando lo encuentre esté en el lado de afuera de los límites de la democracia. No lo sé. Esa autolimitación que hablabas de Esa autolimitación hablamos de Alfonsín, la autolimitación, no sé si la va a tener él. No digo que no la va a tener él. Digo, no sé si la va a tener él. Bueno, ojalá la tenga. Ojalá la tenga, sos optimista. No creo que sea. No sé si esa es la palabra. Dejo abierto el futuro, como cuando no puede ser de otra se manera. habla, cuando empezaron los males de la Argentina, por decirlo en este tono, Milei dice que hace 100 años, o sea, coincidiría con cuando empieza Irigoyen y esta época. Bueno, peor. Para él el país que rescata es el Peor anterior. todavía, si hacemos caso a la idea de 100 años, él está pensando que Alvear es parte del problema. Claro. Porque él está queda pensando de este 1924, 1925 es el gobierno de Alvear. Claro. Pero vos mismo decís que fuera las medidas asesor, sociales de Alvear... Dios me libre de semejante cosa. Si yo fuera asesor de Milei, le diría, no digas 100 años, porque 100 años estás poniendo a Alvear como problema. Entonces, decí la verdad, decí lo que decía Macri, o lo que dice Macri a veces en secreto, porque, ¿Qué dice Macri? ¿no? El problema fue Irigoyen, el problema fue el populismo irigoyeniano. Yo tengo la ley Sáenz Peña, entonces, es el problema, el voto... Así es. Epa. El problema, por eso uno se pregunta cuánto cree de verdad Milei en la democracia. Yo tengo mis dudas, porque poner el problema en la ley Sáenz Peña en algún momento te va a llevar, te va a conducir por un camino en donde vas a convertir esa idea en verdad. Y eso me da miedo. Me tengo que ir, se acabó el programa. Vendrás otro día, ¿no? Esta historia continuará, así que ojalá, con todo gusto. El libro se llama La imposible República Verdadera, por todos estos motivos que hablamos hoy acá, y lo recomendamos. Gracias, Pablo, por haber venido. Gracias, Cristina. Me alegra, siempre me da mucho placer venir a tu programa. Pero qué alegría. A mí también que vengas. Nos vemos la semana que viene. Chao, buena semana.